Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos cada uno de ustedes a una nueva emisión de su programa Criterios para continuar analizando esos temas tan importantes que están pasando a nivel nacional. Por ejemplo, se sigue hablando de la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y también vamos a estar hablando de por qué Amnistía Internacional se está pronunciando ante lo que está sucediendo con el régimen de excepción, y además vamos a tocar brevemente ese tema que está dando de qué hablar, como lo es Bitcoin City. Realmente esta ciudad, Cebar, están los fondos suficientes, de verdad los necesitamos para continuar desarrollándonos. Bueno, eso y más lo vamos a estar analizando, sí, cada uno de esos criterios, con nada más y nada menos que nuestro analista Adrián Cortés. Adrián, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí luego de 2 meses. Fernando, gracias. El gusto es mío siempre acompañarlos en este programa Criterios. Un saludo para toda la audiencia que siempre, cada noche, no se pierde este interesante programa. Y pues acá, listos para hablar de esta coyuntura nacional que tanto nos gusta. Desde luego, y sé que trajimos a la persona indicada y vamos a entrar en materia. Se sigue hablando de que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido, para unos, ha sido una cuestión de mera cooperación, de fortalecer lazos, pero para otros ha sido una cuestión de tratar el tema migratorio. Claro. Realmente, ¿en cuál nos podemos inclinar o es que hay otra opción? Bueno, digamos, hablando de una generalidad, hay que decir que el presidente Manuel López Obrador ha hecho una gira por países de Centroamérica y el Caribe. Si no me equivoco, ha visitado Cuba, Belice, Honduras, Guatemala, por supuesto nosotros. Creo que los principales temas son precisamente eso, fortalecer obviamente lazos entre países, que obviamente México es una subpotencia económica, sí, claro, llamémosla así, y obviamente siempre sostener buenos lazos con México, pues a nosotros, claro, nos puede traer bastantes beneficios. En este caso, obviamente el tema migratorio creo que es el principal de la misma gira que el presidente mexicano ha realizado. Creo que la principal preocupación siempre va a ser el tema migratorio. Claro. Y en este caso, en nuestro país, obviamente es un tema también bastante importante, debido a que el mismo presidente Bukele ha dicho en distintas ocasiones, o en esta visita que se ha generado el presidente Manuel López Obrador, que la idea es, más que fortalecer los lazos, también que exista una ayuda de cooperación de México hacia El Salvador. ¿En qué sentido? Principalmente en jóvenes y en los trabajadores mismos, que son la principal fuente de economía en nuestro país. Esto, digamos, de alguna manera puede disminuir, de cierta manera, valga la redundancia, el tema migratorio. Recordemos que obviamente México es un país donde todos los migrantes pasan para buscar el tan dicho sueño americano, ¿verdad? Entonces, creo que esas han sido las principales características de la visita por toda Centroamérica y el Caribe del presidente de México, y creo que nosotros obviamente tenemos que beneficiarnos de esto siempre y cuando tengamos ordenadas las ideas de lo que queremos y de lo que se puede sacar provecho de estos países, en este caso que es México. Otra pregunta que surge, ¿crees que la visita de AMLO se debe a una presión de Estados Unidos? Puede ser. Recordemos que México obviamente tiene muy estrecho el lazo con Estados Unidos siempre. Eso es algo que históricamente ya está hecho de esa manera. Presidente que llegue, presidente que tiene que establecer o seguir esa misma línea de lazos de hermandad con Estados Unidos. Y en este caso, obviamente, la preocupación es del país potencia, que es Estados Unidos. La preocupación del tema migratorio siempre va a ser de ellos. Y obviamente México tiene que seguir los mismos pasos y buscar también de cierta manera ayudar a los países centroamericanos, que es donde viene más el flujo de migrantes. Entonces, seguramente sí, obviamente no es algo que se va a decir como tal, que Estados Unidos está haciendo presión a México para que México también incentive a los demás países de la región para que obviamente este tema migratorio deje de seguir en la misma línea.
Y que según entiendo Estados Unidos puede amenazar con reducir ciertos programas si México no hace algo y permite aún la masificación del ingreso migratorio. Claro, recordemos que Estados Unidos con su AID es de las principales fondos cooperantes muy fuertes a nivel internacional, y México no creo que tenga la excepción de obviamente perder ciertos proyectos de muchos millones de dólares por obviamente no seguir una misma línea que Estados Unidos establece como tal. Ahora, hay 20.000 personas detenidas en las fronteras de Estados Unidos, que según se entiende, el plazo está próximo a vencer para que nuestros compatriotas retornen, pero realmente tenemos la capacidad para recibirlos y reinsertarlos en la sociedad y principalmente en el ámbito laboral. La capacidad no se tiene para nada. Pudiera ser que muchos funcionarios o los dirigentes de nuestro país digan que sí se tiene. Y creo que esa es como la línea de conversación de muchos funcionarios en este país, que tenemos la capacidad para poder darle trabajo, para poder darle estudio a muchos jóvenes o a mucha gente migrante. Pero realmente no se tiene, Fernando, y es una preocupación histórica de nuestro país, incluso desde antes de la guerra. Mucha gente migraba a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. Hoy no se diga, los tiempos han cambiado, en el mero siglo XXI nuestro país sigue siendo un país subdesarrollado, llamándolo así de manera teórica, aunque no, sabemos realmente que no somos un país subdesarrollado, nos falta mucho para llegar todavía a ese tecnicismo. Entonces creería yo que no tenemos la capacidad. Es preocupante porque no sabríamos qué hacer o no se sabe qué hacer con estas personas, estos 20.000 retornantes. ¿Cómo les ayudas a las familias de estas personas que decidieron buscar este sueño americano precisamente porque aquí no encontraron un empleo? A ese joven que se fue buscando el sueño americano porque de su zona había una zona conflictiva entre pandillas y salió huyendo de esa zona. ¿Cómo le ayudas a esa persona, a esa familia que está preocupada por la vida misma de esos jóvenes? La verdad es que es bien preocupante, nos encontramos en una situación todavía bastante difícil, que obviamente se tiene que hacer muchísimos más esfuerzos de los que ya se están haciendo. No voy a decir que medianamente no se están haciendo o realizando algunos esfuerzos, pero se tienen que doblegar los esfuerzos para poder erradicar esto. Eso es un tema que si nos ponemos a trabajar ahora, difícilmente vamos a tener resultados en un año, pero en un futuro pues podemos hablar ya de un Salvador seguro y sin migrantes, que es lo que más nos interesaría, que toda esta gente que está buscando un sueño, ese sueño, ese anhelo, lo quiera buscar en su propio país y no en otro país. Fíjate, el tema del régimen de excepción lo vamos a tocar en otro bloque, pero ahora sí nos interesa saber si ante este régimen de excepción y las más de 25.000 capturas que se han realizado a la fecha, es posible también que se haya reducido el flujo migratorio. No creo, en mi opinión. Sí, claro. De manera personal no creo que el flujo migratorio se haya podido detener debido a esto. Creería yo que incluso hasta se puede incrementar de cierta manera. Sí. En el sentido preciso que te estoy hablando, en el ejemplo de los jóvenes, sí, o personas. Yo miraba un comentario, un post en redes sociales hace algunas semanas que decía: ¿cómo le ayudas a ese papá que es el papá de una niña bonita de una zona donde hay conflictos de pandillas y donde los pandilleros asedian a esta niña? ¿Cómo ayudas a esa familia, cómo ayudas a ese papá de sacar a su hija de esta zona? Es bien complicado. O sea, si el papá o esta familia tiene familiares en otros países, lo menos que ellos van a querer es seguir queriendo estar acá. Obviamente van a buscar quizás ayuda de familiares y si pueden o tienen los recursos, también buscar irse del país. Creo yo que si nos vamos a ese ejemplo meramente, podría ser que el flujo migratorio, en vez de disminuir, pueda incrementar, específicamente hablando en ese tema de seguridad. Claro, entonces podrías considerar que la percepción de seguridad precisamente se queda en eso, en un espejismo, en una mera percepción, y que esto en efecto no reduce el flujo, porque ahí uno de los problemas también es el campo laboral, es decir, no todos huyen por violencia. Claro, sí, eso es muy importante, no todo es el tema de violencia, sino lo que hablábamos, al final es un tema integral. Este es un tema que tiene varias aristas, el tema de seguridad, el tema de la falta de oportunidades,
tanto de estudios como de trabajo, etcétera. Entonces, aquí hay muchos temas que influyen en la idea de la gente de poder decidir migrar a otro país. En este caso, siempre Estados Unidos va a ser el primer país en que la gente va a pensar para migrar. Pero sí considero que han habido ciertos cambios. Ya vamos a hablar, como tú dices, del tema de régimen de excepción como tal. Ha habido ciertos cambios, pero creo que al final la seguridad sigue siendo un tema delicado en nuestro país. Ok, también cabe recalcar que con la visita de Andrés Manuel López Obrador, y específicamente al Triángulo Norte, es prudente mejorar las alianzas entre nuestros tres países, siquiera para enfrentar el tema migratorio. Es más, ¿es posible mejorar esas alianzas? Posible es que haya la voluntad, es digamos, la situación principal. Yo siempre he visto, Fernando, estos temas como meramente políticos, meramente por decisiones o por voluntades. Acá hay muchísimas cosas que uno como joven, y yo digamos que he pertenecido a organizaciones de la sociedad civil a lo largo de estos años atrás que he estado en organizaciones, uno se da cuenta de cómo se puede realizar el trabajo y de cómo abordar estas temáticas. En alguna ocasión, en alguna organización en la cual fui parte, tocamos el tema de migración en ciertas áreas de nuestro país. Y uno se da cuenta de cómo abordarlas. Si uno, desde las organizaciones, que son entes meramente diminutos ante el gran Estado, que es un imperio total, el gobierno, si uno dice, se puede hacer de esta manera, haciéndolo desde lo pequeño, ¿cómo no se va a poder hacer desde lo grande, donde los recursos abundan? Y donde el tema migración siempre va a ser un tema de ayuda para cualquier país. Cualquier país siempre te va a destinar, más Estados Unidos o México, te va a destinar fondos cooperantes para que trates meramente el tema de migración, porque es algo que le afecta a sus países como tal. Entonces, creo que es un tema de voluntades, como vos bien lo decís, específicamente de los países del Triángulo Norte, donde los presidentes tienen que abordar esta temática de manera fundamental y poder tener la voluntad de trabajar en conjunto. Esa es la palabra clave, trabajar en conjunto, de que no se trata de que alguien tenga al final, digamos, el decir, yo hice esto, sino que se trate de algo que se hizo en conjunto, un trabajo en conjunto, y que se pueda mejorar todo este tema, porque los tres países del Triángulo Norte son los que tienen la mayor cantidad de flujo migratorio para tanto México como Estados Unidos. Desde luego. Adrián, nos vamos a ir a una pausa comercial y te dejo planteada la pregunta. ¿Es necesario y en verdad va a traer beneficios el desarrollo de Bitcoin City? Bueno, eso luego de la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Criterios, y en esta ocasión para poder analizar en este segmento lo que está ocurriendo en torno a lo que será Bitcoin City. Realmente esto va a traer desarrollo, es más, realmente esta ciudad es posible meramente a base de Bitcoin. Bueno, hay que seguirlo analizando con nuestro analista, valga la redundancia, Adrián Cortés. Bueno, muy buena pregunta, si nos va a traer beneficio. ¿Qué te puedo decir acerca de esto? Mira, principalmente esto es una noticia que se da paradójicamente ante la caída del Bitcoin que se ha venido dando en estas semanas, y no solo del Bitcoin, sino de otras criptomonedas también. Entonces,
si nos va a traer beneficio, podría ser que sí, que nos traiga beneficio. Porque obviamente esto siempre va a ser un polo de desarrollo y un polo de incentivo de que otras personas o otros países se interesen y pongan su mirada en nosotros. Ahora, esto es uno de las principales cosas que necesita nuestro país. Creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Si en verdad lo necesitamos. Necesitamos de verdad esta ciudad, habiendo otras carencias en otros temas muy importantes en nuestro país. Necesitamos esto de verdad como para invertir tantos millones de dólares en crear esto. ¿Va a funcionar? ¿Cuántos presidentes o cuántos funcionarios públicos en nuestro país han habido que han dicho que van a desarrollar el puerto de la Unión? Y hasta el 2022 en la actualidad todavía seguimos esperando que haya alguien que lo haga. Entonces creo que eso también pasa por un tema marítimo que todos, o creo que algunas personas lo sabemos, que el tema del puerto de la Unión es una mala ubicación para el tema de un desarrollo económico, hablando. Entonces, podría ser, insisto, creo que si hablamos de beneficios puede hacer que sí traigan, no mucho tal vez, pero sí un poco de beneficio en el sentido en que muchos países pongan su mirada en nosotros. Ahora, ok, ya decimos esto, puede hacer que sea poco beneficio, puede hacer que esto no nos sirva de nada porque hay otras carencias, y ahora también lo principal, que se pueda realizar esto es otra cosa, porque aquí también decirlo es una cosa muy bonita. Se presentó la maqueta de cómo va a ser toda la ciudad de Bitcoin, pero que se pueda poner en ejecución ese proyecto es otra situación que habrá que ver si se logra dar. Aquí han habido muchas cosas que todavía se están esperando, promesas del mismo presidente en campaña, y todavía se están esperando, todavía los salvadoreños estamos esperando que se cumplan esas promesas que ya en 3 años de periodo presidencial no se han cumplido. Y hay que reconocer que ya le queda poco tiempo al presidente en su quinquenio. De hecho, ayer estaba hablando con alguien que me recordaba, siempre del mismo tema de Bitcoin City, y me recordaba, bueno, ¿te acuerdas cuando Mauricio Funes presenta en un anuncio lo que era la dichosa fábrica de empleos, ¿no? Y hasta el anuncio bien bonito, no sé si te recordás de esa campaña presidencial. Totalmente. Entonces, ahora, desde luego que en lugar de un anuncio, en efecto tenemos una maqueta que lo que proyecta es que esto va en serio, ¿sí? Entonces, de alguna manera y acorde a algunas situaciones que ha realizado el presidente, es más, ves, en caso de hacerse, ¿lo es viable construir una ciudad en la Unión? No es viable, por lo mismo que te digo, el polo de desarrollo económico no está en el puerto de la Unión. Eso es algo claro, que se cometió un gran error desde que se realizó ese proyecto, y por eso fue que se ha quedado tirado, y por eso es que en tantas licitaciones que se han realizado para que una empresa se haga cargo específicamente del puerto de la Unión, nunca se ha tenido un provecho exitoso de eso, porque no es un polo económico viable para cualquier empresa. Entonces, viable no creo que sea, pero como te digo, al final en una situación así, si llegase a pasar, sí, claro, de que se ejecuta, se realiza y tenemos al final la dichosa ciudad Bitcoin, habrá que ver cómo se va desarrollando. Obviamente las empresas que pongan dinero, obviamente que inviertan en esta ciudad, pues habrá que ver también cómo se hacen su campaña de marketing para que relativamente esto funcione. No voy a negar que si esto se realizara, como buenos salvadoreños, así como cuando se terminó la carretera al Puerto de la Libertad, la nueva carretera, sí, como buenos salvadoreños vamos a estar ahí 1, 2, 3, 4 semanas queriendo conocer obviamente el lugar, pero después de eso lo dudo mucho yo que una persona de acá de San Salvador tenga el tiempo en un fin de semana, por ejemplo, de tener 8 horas solo de viaje, por 4 horas. Si las personas o una familia viaja en bus, por ejemplo, ya si vas en carro son 3 horas, digamos, pero es un poco complicado ahora con el tren del Pacífico y todas estas situaciones que también se han prometido, pues habrá que esperar cómo se desarrolla toda esta temática. Fíjate, siempre entre las maquetas que ha presentado el presidente, o más bien que le presentaron al presidente, está la maqueta del nuevo aeropuerto. Ahora, siempre en la misma línea te pregunto, ¿realmente necesitamos un segundo aeropuerto y que esté ubicado siempre en la Unión? Como necesidad no lo necesitamos. De hecho, se han hecho construcciones en el nuevo aeropuerto, en el aeropuerto Monseñor Romero, que sí, es nuestro aeropuerto principal, donde se ha expandido obviamente sus áreas también, ¿verdad? Entonces, como necesidad creo que no es una necesidad básica. Bueno, somos un país relativamente pequeño, no tendríamos por qué tener 2 aeropuertos.
Entonces, comerciales hablando, ¿verdad? No sé qué rubro le van a dar al aeropuerto. Me imagino que esa es la idea, darle un rubro comercial. Al menos lo que se ve claro, comercial. porque acá hay dos aeropuertos, tenemos el aeropuerto de Ilopango y el aeropuerto también internacional Monseñor Romero, pero el aeropuerto de Ilopango no es un aeropuerto comercial. Eso es un aeropuerto meramente estatal y que en todo caso sirve como para emergencias, pero que no está preparado como para ser un aeropuerto comercial. Creería yo que el rubro que le podrían dar al aeropuerto de la Unión es ese, meramente comercial. Ahora, ¿es viable tener otro aeropuerto comercial en nuestro país cuando somos un país pequeño y que no tiene tanto flujo de turismo como para decir necesitamos otro aeropuerto porque el que tenemos ya no nos da abasto? Entonces, creería yo que como necesidad no sería adecuado. Algo que surge entre la misma ciudadanía es que variedad de personas mencionan que es necesario transparentar cómo se van a hacer las licitaciones y de dónde van a venir los fondos que se le van a invertir a Bitcoin City y específicamente al aeropuerto. Ahora, para muchos, la inversión que va a venir no es que meramente se vaya a quedar acá, porque se entiende que se está buscando inversión extranjera para crear esta ciudad, pero que al final el dinero no se va a quedar entre los salvadoreños, sino que al final se va a ir del país. ¿Tú ves que esto sea posible? Puede ser posible, como te digo, desde que acá se implementó la ley Bitcoin, de alguna manera otros países y personas también, empresarios, han tenido o han puesto la mirada en nuestro país debido a este beneficio con el que el país cuenta, el tema de tener una moneda o una criptomoneda de círculo legal, que es el Bitcoin como tal. Entonces, puede traer inversión. Insisto, yo no digo que sea una mala idea realizarlo. Lo que sucede es que no creo que sea tan viable. Esa es en mi punto de vista, claro está. Para este servidor no creo que esto sea algo viable para nuestro país o algo necesario. Aquí hay otras carencias donde obviamente habría que poner nuestra mirada y donde los mismos salvadoreños tendríamos que poner nuestra mirada y poder fortalecer mejor esas carencias que ya como país tenemos. Para poder ser un país subdesarrollado, para llegar a ese tecnicismo de ser un país subdesarrollado, tendríamos que pasar todos esos niveles, ser un país medianamente estable en seguridad, en economía, en insertación laboral, en estudios, en educación, y después de eso poder pensar en ya desarrollar este tipo de polos económicos. Pero primero pensar en la misma población que tiene muchísimas carencias. Entonces, como desarrollo económico sería obviamente igual, las estadísticas del PNUD sí, siempre año con año están. Entonces, realmente no creo conveniente claro, esto. Fíjate, otro punto fundamental es que actualmente hay incertidumbre con respecto al Bitcoin, dado que más o menos ha caído entre los 29,000 y 30,000 dólares. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Es necesario planear siquiera las fechas de inicio de construcción de esta ciudad que se supone que será financiada meramente con Bitcoin, cuando el Bitcoin está a la baja? Sí, realmente esta moneda se sabe desde el principio que es una criptomoneda inestable. Sí. Eso creo que toda la gente lo maneja ya, que esto es una moneda inestable. Desde principios de año la criptomoneda ha venido a la baja, no es la excepción en la actualidad. Ya decías tú, está entre 29,000 o 33,000 dólares, si no me equivoco, y seguramente va a bajar también, va a seguir bajando. Recordemos que países como China, como Rusia han puesto bloques en este sentido con la criptomoneda, y eso ha hecho también que a nivel internacional la moneda pierda un poco de valor. Un país como El Salvador, por dar esta noticia, no va a hacer que el Bitcoin suba de la noche a la mañana, difícilmente. Entonces, habría que ver qué es lo que se hace para decir todo esto se va a financiar con Bitcoin. Tenemos el hospital, el Chivo Pep, que se realizó de la noche a la mañana. Me sorprendió cómo un hospital se pudo realizar tan rápido. Ni el nuevo Hospital Rosales se hizo de manera tan rápida como el Chivo Pep. Me sorprendió demasiado. No digo que sea una mala obra, de hecho es muy buena obra, y qué bueno que se le esté también dando, oportunidad para el sector animal, porque obviamente eso hace que la gente pueda llevar a sus mascotas a tener un cuidado preventivo y les pueda dar mejor cuidado, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso, pero me sorprende cómo para ciertas cosas
se hacen de la noche a la mañana con agilidad, y otras cosas que son también muy necesarias en nuestro país no tienen la misma seriedad del caso. Claro. Adrián, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y te dejo planteada la pregunta de nuestro tercer tema. ¿Realmente tú ves que hay más ventajas que desventajas respecto al régimen de excepción? Bueno, no nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entre los aspectos que se siguen tocando desde hace semanas, tenemos lo que es el régimen de excepción, donde hay ya más de 25.000 detenidos. Entonces, para muchos la pregunta es, ¿realmente era necesario este régimen para capturar a más de 25.000 personas? Y en todo caso, hay más ventajas que desventajas, incluso con las denuncias de la comunidad internacional. Bueno, hay que seguirlo analizando con Adrián Cortés. Adrián. Bien, bajo este tema, Fernando, hay que hacer mención que, bueno, de manera legal esto es algo legal. Sí. Según nuestra Constitución, en el artículo 29, claramente está descrito, y eso creo que la mayoría de salvadoreños ahora se ha informado y lo saben, el hecho de que en nuestra Constitución nos dice que se puede realizar este tipo de situaciones. En este caso, el régimen de excepción, que a petición del presidente Nayib Bukele, si no me equivoco, 28 o 29 de marzo, sí, lo estaban decretando en la Asamblea Legislativa, y la Asamblea decretó varias situaciones conforme al régimen de excepción. Limitó obviamente las agrupaciones, no me recuerdo qué otros detalles más fueron los que se limitaron o se dictaron bajo el régimen de excepción, que ha puesto mucho en la palestra internacional, como vos bien lo decías, el hecho de la violación a los derechos humanos. ¿Por qué se da esto? Debido a que ahora te pueden agarrar a ti sin decirte por qué te están agarrando, te pueden llevar a Bartolinas sin ni siquiera darte una razón del por qué te están agarrando. Simplemente para el policía tú sos una persona que parece un pandillero terrorista, y el policía puede tomar la decisión de llevarte. Y como lo legalmente establecido es que en 72 horas, si no te han presentado cargos o pruebas, sí, obviamente te tienen que dejar libre, o si no, en las 72 horas tenés derecho a estar dentro de un juicio. En este caso, mediante el régimen de excepción, tenés que esperar 30 días, como tal, 30 días donde te pueden tener encerrado sin decirte el por qué ni para qué te han agarrado. Y digamos, en este caso la institución policial, que es la que se encarga de todo este tema, pues puede agarrarte sin ningún tipo de necesidad, por decirlo de alguna manera. Hemos visto muchos casos en redes sociales de cómo se han dado de personas o trabajadores de ciertas empresas, no sé si lo has visto también, sí, que han agarrado por esta misma situación de solo agarrarlos porque quizás a criterio policial los ven como personas de esta índole. ¿Te acuerdas de las personas que agarraron de la cafetería? De la cafetería, precisamente, sí, sí. Eso tenía en mi mente yo, traía colación de este ejemplo de redes sociales, y que al siguiente día ya los estaban sacando porque obviamente hubo una presión de la sociedad, de la misma empresa, que obviamente eran sus trabajadores, de la misma empresa que abogó por ellos y decir, no, estas personas trabajan conmigo, se presentó antecedentes penales, solvencias policiales de los mismos empleados para que los pudieran dejar libres. Ahora, este tipo de situaciones, ahí es donde se violan los derechos, porque a ti como persona natural, como una persona tranquila, como una persona trabajadora, que te levantas tu día a día de lunes a viernes a trabajar y el fin de semana ocuparlo para estar con tu familia, que de la nada, por solo simplemente criterio policial, a ti te quieran agarrar, es una parte injusta en ese sentido. Ahora, si nos metemos más a profundidad con el tema de derechos humanos, específicamente de los presidiarios, nos metemos a otra temática, porque nos metemos en una situación de moral social. Sí.
donde mucha gente dice que se le están violando los derechos humanos a personas que están en la cárcel y donde otras personas dicen que estas personas no tendrían por qué tener una situación por lo menos mínima de que se les pueda dar un fiel cumplimiento a sus derechos humanos cuando ellos violaron los derechos humanos de obviamente otras personas, porque obviamente hay muchos presidiarios que están dentro de las cárceles debido a ser asesinos, debido a violar, etcétera, 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 muchísimos casos. Entonces hay una situación moral social que se pone en la balanza y que esto es un tema de siempre. Vemos al diputado Gallegos que para él toda la vida ha sido el hecho de tener la pena de muerte en nuestro país y vemos a otro tipo de funcionarios públicos también decir que para ellos eso no es algo debido en nuestro país. Entonces creo que el tema de los derechos humanos en toda esta situación siempre va a dar de qué hablar por la misma moral que como sociedad tenemos, ¿verdad? Con la misma moral que nos topamos día con día y no saber qué hacer o qué es lo mejor. Porque para muchos está bien lo que el presidente está haciendo dentro de los centros penales con todos los presidiarios, pero para otros, para la misma comunidad internacional, no lo está porque se están violando derechos humanos. Que se están violando, claro está, se están violando. Ahora, ahí es donde viene el moralismo de la sociedad. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O cómo lo dejamos? Eso es como una situación, para mí, meramente moralista. ¿Eres de la idea de que se necesitaba al menos el régimen de excepción para capturar a todas estas personas o fácilmente se podía hacer sin régimen? Fácilmente no, porque debido a esto obviamente siempre tenés que tener pruebas, ¿verdad? Sí. Para hacerlo. Ahora, tenemos la capacidad de todas las personas que se han agarrado, la capacidad instalada en los centros penitenciarios de nuestro país para tener a tanto preso. Lo dudo mucho. Hay un hacinamiento y eso está claro, desde hace mucho tiempo hay un hacinamiento grande en las cárceles de nuestro país y obviamente no tenemos la capacidad instalada para tener a tanto preso. Si obviamente se tiene la idea acá de construir cárceles o centros penitenciarios, pues otra cosa sería, pero la capacidad instalada no la tenemos. Ahora, el régimen de excepción, precisamente como decís, facilita al Estado poder llegar de verdad a los terroristas para poder capturarlos sin ningún tipo de órdenes, ¿verdad? De arresto. Entonces, de cierta manera ha disminuido mucho la delincuencia en nuestro país. No podría decir que a gran escala, pero sí se ha visto una diferencia, al menos en cuanto al tema de homicidios. Claro, claro. Ahora bien, hay muchos que están preguntándose si es necesario ampliar por tercera vez ampliarlo por segunda vez este régimen. ¿Tú lo consideras altamente necesario? Necesario no, pero según nuestra Constitución solo se puede prorrogar una vez más. Ya lo hicieron en esta vez, que si no me equivoco terminamos hoy a finales de mayo, sí. El régimen de excepción que se prorrogó ya el mes pasado. Tengo entendido que según nuestra Constitución solo se puede prorrogar una vez, es prorrogable una vez más, que ya se cumplió. Y que creo que hasta ahí lo van a dejar. No creo que se siga teniendo como un tema de coyuntura esto. Creo que después de finales de este mes, que se termine el régimen de excepción actual, pues obviamente el Estado tomará otras medidas y seguirá seguramente con su plan control territorial. ¿No crees que se pueda disparar nuevamente una ola de homicidios posterior a terminar el régimen de excepción? Podría ser. Realmente no sé cómo funcionan el tema de las pandillas, pero podría ser. Esto es un tema meramente de medir fuerzas de estos grupos con el Estado y no sería para nada sorpresa que esto pueda pasar. Hace más o menos un mes sale publicado, un poco menos de un mes, sale publicada en la encuesta en la que el 91% de la población menciona que está tranquila con el régimen de excepción. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Realmente, ¿de dónde viene la tranquilidad? ¿Viene del plan control territorial o viene del régimen de excepción? Para muchos no puede venir de los dos a la vez, sino que uno identifica el fracaso del otro. ¿Tú consideras que eso es cierto? Quizás sería la tranquilidad un poco relativa para qué persona va dirigida esta encuesta. Sí. El tema de las encuestas siempre es un poco dudoso porque al final en las encuestas se dan resultados que obviamente se quieren dar. No es algo que siempre va a ser válido.
Y también estas encuestas llegan no a toda la población, Claro. porque no me puedes decir que yo me siento tranquilo, pero no puedo decir lo mismo de una persona que viva en áreas específicas de municipios que son altamente violentos, que están como tal dichos en estudios que se han realizado de muchas instituciones internacionales. Entonces, esta persona que vive ahí, por ejemplo, en la Campanera en Soyapango, ¿se puede sentir segura esta persona? Se le puede decir a ella, tú estás tranquilo con el régimen de excepción, seguir llegando a tu colonia de manera tranquila. Alguien externo, algún compañero de trabajo o algún compañero de estudio puede llegar de manera tranquila a tu casa sin ningún problema, sin que haya alguien que lo pueda parar y le pueda pedir el DUI para ver si sos de esa zona o si no sos de la pandilla contraria o venís de una zona donde la pandilla es contraria. Ahí habría que preguntarnos, hacernos ese tipo de preguntas y ver si definitivamente estas personas se sienten seguras y si ellas se sienten seguras, ¿debido a qué es? Si es debido al plan control territorial o al mismo régimen de excepción que se ha estado realizando en estos meses. Y siempre en la misma línea, ¿consideras que el régimen de excepción marca el fracaso del plan control territorial, como dicen muchos? Podría ser porque el objetivo del plan control territorial era meramente disminuir este tipo de situaciones y de repente se le sale de la mano al gobierno, obviamente estos números de homicidios que se dieron o de asesinatos que se dieron en un solo día, que fue a raíz de que el presidente decretara o pidiera a la Asamblea Legislativa el régimen de excepción y entonces se dice, ¿y el plan control territorial? Se estaba trabajando incluso en su cuarta fase. El plan control territorial. Entonces, ¿cuáles son los resultados del plan control territorial y a qué ellos le pueden meter la culpa de por qué entonces, si ellos estaban en el fiel cumplimiento del plan control territorial con dinero, ya con la asamblea aprobándole todas las fases económicas y las fases del mismo plan, si ya todo esto se estaba dando de esta manera, ¿a qué ellos le pueden atañir el hecho de que de repente se hayan disparado los homicidios en nuestro país? Eso sería una interesante pregunta para ellos mismos. Desde luego. Además, ¿sí consideras que es necesario la construcción de más centros penales aún cuando se había dicho que el penal que estaba en Chalatenango se iba a cerrar y se iba a convertir en una universidad? Sí, era lo que te hacía mención hace poco. Para nadie es un secreto que nuestros centros penitenciarios están sobre su capacidad instalada. Hay un hacinamiento bastante grande desde hace mucho tiempo y realmente si nuestro país, el objetivo de nuestro país es estar metiendo presos a cada rato, pues habría que ver qué se hace también, ¿verdad? Porque no se puede tampoco tener en esas condiciones inhumanas que se tienen a estas personas. Caemos nuevamente en el mismo tema moralista, que muchas personas podrían no estar de acuerdo en el tema que estas personas no necesitan o no requieren de estar bien. No es una necesidad de que vas a ir a estar en la cárcel o a un centro penitenciario para estar cómodo, ¿verdad? Entonces caemos en esa misma situación, pero es un hecho que necesitamos más centros penales en nuestro país, eso es un hecho. Okay. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y la pregunta será, ¿realmente Amnistía Internacional tiene razón de pronunciarse sobre que en El Salvador se están violando los derechos humanos? Bueno, eso hay que analizarlo luego de nuestra pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Recientemente Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre lo que está pasando con el régimen de excepción. Para Amnistía Internacional es una cuestión en la que se están violando nuestros derechos humanos. Esto también viene ligado a que en los últimos días han habido hasta 11 muertos en los centros penales. Entonces, ¿en verdad tiene razón Amnistía Internacional de pronunciarse? Mira,
Amnistía Internacional es una institución, valga la redundancia, internacional, que es histórica y que se ha pronunciado en muchas situaciones que han pasado a lo largo del mundo. Hay muchas personas que le restan importancia a lo que Amnistía Internacional pueda decir. El por qué es porque Amnistía Internacional no se ha pronunciado para casos muy específicos a nivel mundial. Sí. El tema cuando Estados Unidos invadió Irak, sí, no se pronunciaron, mucha gente inocente murió y Amnistía Internacional no se pronunció. Entonces hay muchas personas, incluso muchos funcionarios de nuestro país, que se pueden valer de eso, y lo han dicho claramente, que se pueden valer de eso para decir que la postura de Amnistía Internacional no tiene mucha relevancia. Ahora, Amnistía Internacional precisamente está para eso, para poder pronunciarse ante la violación de derechos humanos que existen en los países. Nosotros estamos adheridos al Tratado de Amnistía Internacional, sí, y obviamente como país tenemos el deber, en algún sentido, de cumplir ciertas cláusulas de los tratados. Entonces, que El Salvador en este caso tenga que hacerle caso a Amnistía Internacional no es el caso. Realmente somos un país obviamente totalmente democrático e independiente que puede tomar sus propias decisiones, como lo está haciendo el presidente actual, que le resta importancia a este tipo de situaciones y obviamente sigue bajo la línea que él tiene clara. Seguir con el régimen de excepción y seguir obviamente capturando a los que él llama terroristas de nuestro país. Entonces, creo que por ahí podría venir el mensaje para la sociedad, de parte de los funcionarios de nuestro país, quizás los funcionarios que podrían estar más apegados a esto que se estoy mencionando son obviamente los del partido, ¿verdad? De funciones de gobierno. Entonces, y los mismos ministros de las instituciones públicas. Entonces, creería yo que por ahí puede venir el mensaje, el hecho de que Amnistía Internacional no tenga mucha relevancia en lo que diga, debido a que ellos en otros momentos o en otros escenarios del mundo que se han dado en la violación de derechos humanos no se han pronunciado. En reiteradas ocasiones, el presidente Nayib Bukele ha mencionado que estas organizaciones, estas instituciones internacionales solo defienden los derechos de los criminales. Entonces, esta es un muy mal comentario de parte del presidente hacia las instituciones que están viendo lo que está pasando en nuestro país. Sí, y es que esto tampoco es como la primera vez que el presidente de nuestro país se dirige así a una institución internacional. Sí. Ya lo hemos visto en pasadas ocasiones, que obviamente tiene muchos comentarios negativos bajo varias posturas que instituciones de nivel internacional han dado para cosas que han pasado en nuestro país. Y es lo mismo de siempre. Para el presidente creo que le sirve como excusa muy buena, es de decirlo como tal, que es como sirve de excusa muy buena el hecho de decir cómo es que se pronuncian para ciertas cosas de nosotros y para otras cosas que han pasado en otros países nunca se han pronunciado y ahora quieren pronunciarse con nosotros. Y para el presidente es como, está claro que ustedes quieren defender a los malos, ¿verdad? Y no quieren estar con el pueblo. Entonces creo que es un mensaje con el que el presidente ha venido construyendo incluso desde inicios de su mandato y que lo sigue haciendo hasta en la actualidad. Y es algo que va a seguir haciendo siempre porque él tiene una idea muy clara y creo que difícilmente alguien pueda cambiarle ese ideal, ¿verdad? Claro. Bien, Adrián, nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial, así que no nos cambie, que ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Para muchos es una situación bastante seria el hecho que vayan más de 10 personas asesinadas o muertas dentro de los centros penales. Entonces, acorde a esto, las familias de estas personas se han pronunciado. Pero es que realmente
se necesitaba defender los derechos humanos de aquellos que murieron, incluso con el caso de aquella persona que murió por falta de insulina y que fue uno de los 25,000 detenidos. En estas situaciones creo que tenemos que tener claro como sociedad, obviamente siempre el sentido pésame para la familia, ¿verdad? Claro. De que pierden a un ser querido para ellos, pero tenemos que tener claro como sociedad que en ese tipo de situaciones es complejo de que alguien privado de libertad puedan darle las garantías de derechos constitucionales. En este caso, que obviamente se vulneren los derechos humanos dentro de las mismas cárceles, siempre ha pasado. O sea, ahora es un tema muy relevante porque estamos en un régimen de excepción que es como el tema principal de todo nuestro país. Pero que hayan muertos dentro de los centros penitenciarios es algo que siempre ha habido, por el maltrato, porque no le dan el debido proceso en sus enfermedades, porque hay muchos privados de libertad con enfermedades incluso terminales y no les dan el debido proceso en su salud. Siempre ha pasado, ahora obviamente tiene un poco más de revuelo la situación por la misma situación coyuntural con lo que estamos, ¿verdad? En nuestro país. Pero es un poco delicado, como te digo, yo realmente me quedo con el tema moral de la sociedad. O sea, esto es un tema de que no todas las personas van a estar de acuerdo en que se les dé un buen trato y otras personas van a estar de acuerdo en que se les dé el trato que están teniendo en estos momentos. Es un tema, siempre va a ser un tema de discusión para la sociedad, porque nos metemos de lleno en un tema meramente moralista para mí, a mi punto de vista. Es un tema que hay que tratarlo de manera integral, porque al final son vidas humanas, no nos debemos de olvidar de eso, y que al final de cierta manera pues habrá que ponerle un cierto grado de interés. Desde luego. Adrián, sabemos que hay muchísimo más de qué hablar. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero ha sido un verdadero placer haberte tenido por acá. No, gracias Fernando, siempre un placer acompañarles en este programa. Ya me siento como de la casa, pero realmente siempre muy agradecido con ustedes por darle la oportunidad a los jóvenes en este programa de podernos o poder vertir nuestras opiniones. Desde luego, y así será, esperamos tenerles próximamente. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado en esta noche. Y recuerde que, como siempre, el criterio más importante en todo rubro, bueno, lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.